El día de hoy voy a explicar el uso de la sentencia for, o más bien del condicional for. Bueno, de hecho no es un condicional, es una iteración. Una iteración es una operación que se repite un determinado número de veces. En este caso, el que vamos a utilizar dentro del diseño de la tarjeta Arduino para programar tarjetas de este tipo es la sentencia for. Para ello, entonces, he preparado este circuito, cuyo diagrama ustedes están viendo, que consiste básicamente en un LED que está conectado a través de esta resistencia en el pin 9, de tal forma que, recordemos, el pin 9 se puede configurar como una salida digital o como una entrada digital. En este caso tendría que configurarse como salida digital para que ponga aquí un voltaje que haga que se encienda o se apague el LED, dependiendo del estado alto o bajo de la salida 9. En la salida 2, más bien en la entrada 2, porque en este caso en el pin número 2 de la tarjeta Arduino, si la configuramos como entrada, entonces como entrada va a estar el voltaje en esta resistencia, el cual va a variar de acuerdo a la posición del interruptor. En este caso, el interruptor cuando está abierto, el voltaje que se puede ver acá es de 0 voltios. Al no haber circulación de corriente por la resistencia, entonces tenemos una entrada baja, un cero lógico. Por el contrario, si el interruptor se cierra, entonces aquí se va a detectar 5 voltios que son equivalentes al 1 lógico. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, este es el esquema básico. Estamos tomando los 5 voltios de la misma tarjeta. Aquí tenemos conectadas las tierras debidamente. Bueno, necesitamos entonces, obviamente, la tarjeta Arduino, un interruptor, dos resistencias, una de 680 ohmios y una de 10 kiloohmios, y un LED de cualquier color. Bueno, entonces, para implementar esto, primero, antes de empezar a programar, necesito definir el hardware, ¿no? Entonces, vamos entonces a definir o a hacer el montaje del hardware. Recuerden este circuito, por favor, si ustedes tienen el tiempo, hagan el diagrama de este circuito o tomen una captura de pantalla para que lo comparen con lo que yo voy a hacer en el montaje. Entonces, vamos a proceder a lo que sería el montaje físico, el cual les voy a colaborar a través de este simulador, el Tinkercad, ¿no? Entonces, como ustedes saben, Tinkercad es una herramienta que me permite hacer montajes virtuales donde los elementos simulan dispositivos verdaderos, haciendo que este entorno sea lo más parecido posible a lo que en realidad enfrentaría uno. Aquí tengo los materiales, entonces está un interruptor, dos resistores, este de acá de 680 ohmios, este de 10 kiloohmios, si ustedes miran el código de colores, corresponde en efecto a eso. Tengo un LED de color verde, ¿no? Y vamos a hacer la instalación. Entonces, si ustedes están viendo el diagrama, entonces por ayudar voy a volver a mostrar entonces cómo está el diagrama. En este caso, el diagrama acá muestra que el interruptor está conectado a la parte superior. Cuando yo hago un montaje en la tarjeta Arduino, generalmente lo que hago es conectar positivos, negativos donde lo requiera, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a conectar la tierra de Arduino con el interruptor. Voy a conectar entonces el negativo, bueno, en este caso tierra, este punto, listo. Vamos a ponerle color negro. El color de los cables aquí no tiene ninguna influencia, simplemente es para distinguir puntos especiales, en este caso conexión a tierra, ¿no? Entonces estamos conectando la tierra de Arduino con esta línea del protoboard. Entonces, de igual forma voy a conectar este punto con esta línea, también de color negro, para indicar que esta línea de acá y esta de aquí arriba están en continuidad, o sea que todo lo que se conecte a ellas va a ir conectado a la tierra de Arduino. Bueno, vamos a conectar ahora los 5 voltios aquí. Entonces, veamos. Bueno, el color del cable lo voy a poner rojo. Una forma de marcar positivo y negativo es con el color rojo el positivo, negro el negativo, ¿no? Y de aquí vamos a hacer el puente. En este caso con este punto. Voy a marcarlo de color rojo
De esa manera tengo claro entonces cuáles son los puntos positivo y negativo y estoy aprovechando las marcas que tiene en este caso el mini protoboard para eso. Bueno, ahora sí vamos al montaje. Entonces, si ustedes copiaron, aprovechando que pueden detener el video y copiaron el circuito que se hizo en Fritzing, entonces yo tomo el interruptor, lo voy a llevar aquí, por ejemplo, a esta parte. Y miremos cómo funciona. Este interruptor es un interruptor dual. En realidad tiene dos pines, o sería como dos interruptores en uno. Yo voy a utilizar estos dos puntos, los cuales equivalen a la conexión que se muestra en el esquema. Entonces, en el esquema, el interruptor, el switch número 1 o S1, que está marcado en el esquema, me va a permitir interconectar estos dos puntos. Este que está marcado como 1,1 y este que está marcado como 1,2. Estos dos son los que ofrecen continuidad cuando este interruptor, cuando esta palanca se sube. Entonces, aquí está el interruptor y también voy a colocar entonces la resistencia de 10 kiloohmios. Entonces la resistencia de 10 kiloohmios la voy a poner acá. El esquema indica que, vea, en este caso ahí compruebo entonces que hay conexión en este punto a través de toda esta línea, ya que todos los puntos de esta línea, que ustedes ven que se pone verde, es o corresponden al mismo nodo, quedan interconectados. De esa manera esta terminal de la resistencia quedó en contacto con este terminal del interruptor. Entonces este punto queda conectado a tierra para cumplir con la conexión y ahora vamos a conectar este punto de acá a los 5 voltios que estarían aquí. Entonces vamos a colocarle de color rojo. Eso, pues para indicar precisamente que aquí hay un punto de conexión a 5 voltios. Recuerden, los 5 voltios se toman aquí de la tarjeta Arduino, ¿no? Y entonces, ahí hemos logrado esto. Bueno, hemos hecho ya el montaje que corresponde al interruptor. Lo que pasa es que según el esquema, el punto intermedio entre el terminal del interruptor y el terminal de la resistencia es el que se va a enviar como entrada al pin número 2, en este caso del pin número 2 de la tarjeta Arduino. Vamos entonces a tomar un cable que se conecte, en este caso, vamos a tomarlo aquí y ahí está haciendo conexión. Vamos a dejarlo de color verde y entonces aquí lo que hemos hecho es que el pin número 2 de la tarjeta Arduino se conecta a este punto, que es donde al cambiar el interruptor nosotros estamos produciendo una entrada lógica en estado alto o en estado bajo dependiendo la posición de la palanca del interruptor. Bueno, una vez hecho esto, vamos ahora a hacer el montaje del circuito que activa el LED. Entonces tomamos el LED, recordemos acá, vamos a colocar esta resistencia. Entonces aquí por ejemplo en este punto acá va a quedar la resistencia. Este LED tiene el cátodo y el ánodo bien definido. Para que funcione necesitamos que la corriente ingrese al LED a través del ánodo y salga a través del cátodo. Entonces para lograrlo simplemente vamos a conectarlo de esta forma. Entonces si ustedes ven acá, entonces en esta línea este pin, el ánodo, quedó en contacto con la terminal. Y falta conectar el cátodo, como muestra el esquema, a tierra. Entonces aquí conectamos a tierra, lo marcamos de color negro. Recuerden que el color del cable aquí no tiene ninguna interferencia, no genera ningún cambio. Puede ser rojo, verde, el color que quieran. El color es únicamente un indicativo visual que le ayuda a uno a identificar cuáles son los puntos que están conectados a positivo, cuáles a negativo o que cumplen alguna función específica. Entonces, una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer es precisamente conectar, en este caso, el LED va a estar conectado a la terminal número 9 de la tarjeta Arduino. Entonces vamos a hacer la conexión a través de este pin. Listo, y aquí lo vamos a conectar, pero le voy a poner un color diferente, un color naranja, ¿no? Entonces el color naranja me indica que es una salida digital. En este caso el pin 9 está configurado como salida digital. El pin número 2 está configurado como entrada digital. Vamos entonces a proceder a hacer el programa. Entonces voy a abrir el programa Arduino y ahí vamos a elaborarlo. Entonces,
En el entorno IDE de Arduino yo voy a escribir el siguiente programa. Entonces aquí venimos. Se me abre automáticamente este sketch. Voy a definir las siguientes variables de tipo entero. Entonces voy a definir la variable n, voy a colocar un valor igual a 5, ya van a ver ustedes para qué, perdón, aquí colocamos punto y coma, recuerden, variables de tipo in, que va a ser por ejemplo la variable SW que corresponde al switch, igual a 2, porque este es el número del pin digital que encarga o que recibe la señal de estado alto o estado bajo gracias al accionamiento del interruptor. Posteriormente también vamos a llamar LED, el pin 9, asociado para entender que ese es el pin que se encarga de poner en estado alto o en estado bajo y por ende que encienda o apague el LED. Ok. Recuerden que la primera parte es el void setup. Listo. Y vamos aquí a configurar entonces los pines digitales. Entonces, el pin digital 2, que yo llamé SW, como es el que recibe la señal desde el interruptor, entonces va a estar en modo input, es decir, se ha declarado como una entrada. Ahora viene el pin número 9, que yo llamé LED, y lo voy a configurar como una salida. Bueno, listo. Ahí está terminada la primera parte. Ahora voy, en este caso, a escribir la siguiente parte del código. Listo. Bueno, entonces, a medida que voy haciendo el código, voy explicando qué pretendo. En primer lugar, voy a generar aquí un conditional if que dependa del estado de lo que se recibe por la entrada SW, es decir, depende en qué posición esté el interruptor, entonces voy a generar alguna acción, un conjunto de sentencias se ejecutarán siempre y cuando se cumpla la condición interna o que esa función que está dentro de paréntesis arroje un 1. Entonces en este caso me voy con la función digital read, vamos a leer entonces la entrada SW, listo. Si esto se cumple, entonces aquí viene la explicación del lazo for. Entonces, el lazo for se ejecuta de la siguiente forma. El lazo for tiene tres partes al interior. Una parte que se llama la inicialización, que consiste en declarar una variable que solo es válida dentro de ese lazo for. En este caso, casi siempre uno ve que en los escritos utilizan la i, ¿no? Entonces, el hecho es inicializar la variable, darle un valor inicial. En este caso sería la variable i es igual a 1. Luego viene lo que se llama una condición. Una condición es alguna operación, una relación de esa variable que acabo de declarar con un valor que vamos a denominar el contador. Un valor, en este caso n. Para eso fue que lo declaré. El valor que yo le di a n es 5, en este caso. Entonces, mientras esa condición se cumpla, entonces se van a ejecutar las instrucciones que están dentro y aquí hay que complementar con una tercera parte que es lo que se denomina el incremento. Entonces, la primera parte solo se ejecuta la primera vez, es decir, tan pronto se cumpla la condición if, inmediatamente se va a ejecutar esta iteración. En esta iteración, la inicialización de la variable i, que solamente la declaramos dentro de esta función for, solo va a ser reconocida ahí, se carga con el valor 0 la primera vez. Entonces, una vez se hace esto, lo que sea que uno ejecute dentro de ese lazo, se va a realizar el número de veces de acuerdo al número de iteraciones que se ejecuten. Entonces, lo que yo quiero ejecutar, por ejemplo, es, permítanme, muevo un poquito esto. Listo, entonces, acá, en este lazo for vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el LED parpadee el número de veces indicado, o sea, 5 veces, que sería de esta forma. Bueno, eso sería lo que hace. Bueno, entonces dentro vamos a ordenar que la salida SW esté en un estado alto. Listo. Vamos a dar un retardo de 500 milisegundos. Bueno, vamos a dar la orden posteriormente de que se apague.
y con un retardo de 500 milisegundos también. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a hacer este conjunto de instrucciones? Este conjunto de instrucciones lo que hace es, o estas 4 instrucciones, encienden el LED durante medio segundo y vuelven y lo apagan medio segundo. Esta acción se va a llevar el número de veces que indica aquí lo que llamamos el contador, que es la letra N, el condicional. ¿Qué es lo que hace la instrucción for? Tan pronto se cumple la condición que está aquí, en este caso, que la entrada SW está en estado alto, si eso es verdad, entonces se va a ejecutar este lazo for. La primera situación o la primera instancia que se ejecuta acá es que la variable i se carga con el valor 0. Una vez que está cargada con el valor 0, se ejecutan estas 4 instrucciones. Al llegar al término de las instrucciones, entonces se incrementa la variable en una unidad, es decir, pasaría a valer 1. Luego, se evalúa si se cumple la condición. Si la condición se cumple, vuelve y se ejecuta el lazo. Vuelve y se ejecutan estas 4 instrucciones. Ok, entonces el siguiente valor que se carga, una vez que se terminan de ejecutar las instrucciones, es incrementar nuevamente el contador, que ya valdría 2. Bueno, y esta secuencia se sigue ejecutando y la variable i sigue subiendo de 1 en 1 cada vez que terminamos de ejecutar estas 4 líneas. En el momento en que i llegue a valer 1, se va a evaluar, o perdón, llegue a valer, digamos que i llega a 5, o sea, se ejecutó la quinta iteración. O sea, se prendió y se apagó el LED por quinta vez, de tal manera que i queda cargada con la variable 5, con el valor 5, ¿no? Entonces, se evalúa la condición. I sería menor que 5, como no es verdad, ya que i adquiere el valor 5. Al no ser verdad la condición, se detiene este lazo y sigue con el resto del programa. En este caso ya terminaríamos nosotros el programa. Entonces, eso es lo que va a hacer acá. Dependiendo de la posición del interruptor, si el interruptor se enciende o está en posición que permite un estado alto en la entrada SW, es decir, el pin 2, entonces se va a ejecutar el encendido y el apagado intermitente del LED durante 5 veces, ¿no? Eso es lo que se supone que tiene que ocurrir. Entonces, voy a cargar esto. Vamos a seleccionar todo, copiar todo, ahí está, copiar, y vamos a cargar este programa directamente entonces en nuestro entorno virtual. Entonces aquí viene el entorno virtual. Bueno. Yo aquí ya lo tengo, observen ustedes, lo tengo un poco diferente, entonces lo voy a modificar para que quede tal cual. Listo. Eso fue todo. Entonces se supone que aquí, recuerden, si todo está bien, este código al ejecutarse realizará lo que se supone que estoy esperando que se ejecute. Entonces cargamos y corremos, lo pueden hacer aquí, oprimiendo este botoncito. Ahí se está inicializando. Bueno, noten qué ocurre acá. Resulta que la posición del interruptor está en estado bajo, es decir, como esto está en estado bajo, se está detectando 0 voltios en esta entrada. Entonces, como la entrada está en estado bajo, es decir, equivale a un 0 lógico, entonces no se ejecuta el if que tenemos aquí. Entonces, el if, para que se ejecute, tiene que ser verdadera esto, es decir, digital read debe estar en estado 1. Es decir, para que eso ocurra, entonces lo único que tengo que hacer es pulsar acá este interruptor. El software no se está ejecutando. ¿Pueden ustedes decir por qué? ¿Cuál fue el error? Bueno, el error, si ustedes llevan aquí la idea, es porque aquí las salidas no deben ser, la escritura no debe ser sobre la que fue declarada como entrada, sino esta. Entonces detenemos aquí la simulación, hacemos la corrección, aquí debe ser es LED. Eso fue un error ahí que cometemos, ¿cierto? Lo importante es que podamos reconocer dónde está el error. Listo. El error fue corregido, entonces lo que está como salida digital es el pin 9, que fue la que se etiquetó como LED. LED es igual a 9, entonces la salida 9 es la que se va a poner en este estado. Ahora sí, ejecutemos y miremos. Observe, al estar en estado alto, se supone que esto tiene que ocurrir 5 veces. Entonces, lo que va a hacer Arduino es continuamente evaluar si la condición del if se cumple.
Si no se cumple, pues no ejecuta nada. Pero si se cumple, tan pronto detecta, entonces empieza a ejecutar el encendido de este LED durante 5 veces. Cuenten conmigo, entonces ahí está. 2, 3, 4, 5. Otra vez. Bueno, entonces esa es la forma de ejecutar esta instrucción. Espero pues vamos a ver otras variantes que se pueden utilizar. Bueno, pero ¿es estrictamente de esta forma que se puede hacer la programación? La respuesta es no. Uno puede hacer variantes. Por ejemplo, yo puedo hacer o configurar Arduino para que se genere una cuenta regresiva. Es decir, el lazo for, la variable no necesariamente tiene que incrementar en una unidad ni tiene que empezar necesariamente por 0. Por ejemplo, si yo quiero hacer una cuenta regresiva, haría lo siguiente. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver qué cambios tendríamos que hacer. Con la simulación detenida, el cambio sería el siguiente. Entonces, en primer lugar, cargaría la variable, es decir, la variable de iteración, que es la que me sirve para contar, no la cargaría con 0, sino con 5. La condición no sería si i es menor que 5, porque ya que desde el principio no se cumpliría, ¿no? Sino que aquí valoraríamos que fuera mayor que 5, es decir, la condición se cumple siempre que la variable sea menor que 5. Bueno, y no que 5, perdón. 5 no va a ser el valor que vamos a evaluar, va a ser 0. Porque en una cuenta regresiva, esta se detiene cuando se llegue al 0, ¿verdad? Entonces, mientras la cuenta no haya llegado a 0, y en lugar de incrementar la variable, porque partimos de 5, queremos es que vaya disminuyendo o decreciendo de 1 en 1. La instrucción se cambiaría aquí por i menos menos. Este operador lo que hace es decrementar en una unidad el contador i. Y una vez más ejecutaríamos las acciones de la siguiente forma. Entonces, la primera y única vez que se ejecuta esta carga de la variable es cuando i se iguala a 5, que es al empezar la primera iteración, antes de empezar a ejecutar las instrucciones que están dentro del corchete, la variable i se carga con el valor 5. Una vez se hace eso, se ejecuta esa primera vez, se evalúa la condición, o más bien, se ejecuta ya sea el incremento o decremento dependiendo cómo lo haya uno configurado acá. En este caso he configurado para que se reduzca, es decir, i vale 4. Después de hacer esa primera iteración, entonces, i disminuiría a 4. Luego se evalúa si la condición se cumple. Como 4 es mayor que 0, entonces vuelve a ejecutar lo que está aquí adentro y al terminar, una vez más, revisa o ejecuta el decremento, la operación que está aquí. Reduce en 1, entonces i ya vale 3, evalúa si se cumple la condición y si se cumple, como 3 es mayor que 0, vuelve otra vez a ejecutar esto. Así sucesivamente. Cuando haya llegado, o sea, cuando ya esté en 1, cuando i valga 1, cuando se haya decrementado hasta que la variable i valga 1, se va a ejecutar, se va a cumplir esta condición. Cuando se ejecuten todas estas instrucciones que están aquí adentro, al decrementarse i, el valor que va a tomar es 0. Y al evaluar la condición, como i, en este caso, ya no es mayor que 0, sino igual a 0, ya la condición no se cumple y se termina la ejecución. Entonces, mientras lo hagamos de esta forma, vamos a tener el mismo efecto, pero en este caso, para el programa se ha hecho es una cuenta regresiva, aunque el efecto externo es el mismo. Simplemente es que si el interruptor está en un estado tal que la entrada lógica es estado alto a un 1 lógico, entonces el pulsador, o más bien, o la intermitencia del bombillo del encendido del LED va a ser 5 veces. Listo, vamos entonces a ejecutar el código y miremos qué ocurre. Bueno, miren ustedes, deben cumplirse 5 veces. Ahí está. Entonces, noten que yo simplemente lo que hago es pulso una vez para producir la detección. Tan pronto detecta el estado alto, desencadena entonces la acción iterativa, independientemente de que yo esto lo retorne otra vez a 0. Es decir, si durante la ejecución del programa de las sentencias que están dentro del lazo for cambia el estado del condicional, no lo va a tomar en cuenta hasta que termine de ejecutar el lazo for. Por eso es que yo vuelvo aquí a retornarlo a 0
Y entonces, como no se cumple la condición, no vuelve a hacer el encendido y apagado intermitente las 5 veces. Pero si yo lo dejo encendido, pues ahí tiene que seguir, ¿no? Por ejemplo, ahí 2, 4, 5. Bueno, ¿sí ven? Y sigue prendiendo. ¿Por qué? Porque una vez que termina de ejecutar esas 5 iteraciones, una vez más la condición se vuelve a cumplir y se vuelve a ejecutar el lazo for. Esto lo seguirá haciendo hasta que se cumplan. Ya en este caso se ha cumplido. Entonces, en este caso, vuelvo otra vez. Listo. Hay otras variantes que se pueden hacer, por supuesto. Por ejemplo, puedo modificar el código de esta forma y sin embargo el efecto general es el mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si cargamos la variable i con el número 10? ¿Ok? Pues obviamente aquí cambiaría algo. Y es que en este caso, por ejemplo, la iteración no empezaría en 5 sino en 10. Tendríamos 10 ejecuciones, o sea, una intermitencia de encendido y apagado de 10 veces. Pero si yo quiero que ocurran el mismo efecto, entonces aquí haríamos el siguiente cambio. Reduciríamos la variable y ya no bajaría de 1 en 1, sino ejecutaríamos esta variante que haría que disminuyera desde 10 de 2 en 2. O sea, la primera iteración empieza con i igual a 10, luego vale i8, i6, i4, i2, i0. Son las mismas 5 veces solo que con una instrucción diferente, pero igual vamos a tener las mismas 5 iteraciones. Veamos entonces cómo operaría acá. Vamos a cerrar y vamos a ejecutar. ¿Está inicializando? Listo. Entonces, veamos a ver. Listo. Entonces, vuelve y juega. Recuerden que si lo dejo arriba va a seguir repitiéndose esa intermitencia, pero lo que quería evaluar era que se dieran cuenta precisamente que a pesar de que yo he cambiado las condiciones dentro del lazo for, sin embargo el efecto externo es el mismo, es decir, lo que estamos haciendo es una refactorización, no estamos cambiando la forma externa del programa, el programa sigue ejecutando la misma función, haciendo exactamente lo mismo, pero hemos cambiado la programación. Bueno, cada uno de esos cambios o cada una de estas opciones nos permite trabajar. Entonces, bueno, uno puede cambiar también el condicional, eso no importa, no necesariamente uno tiene que hacerlo igual a 0. Por ejemplo, si hay un cambio aquí que sería, en vez de utilizar el menor que o mayor que, sino si utilizáramos el mayor igual o menor igual, tenemos que tener en cuenta que se puede cambiar el número de iteraciones dependiendo cómo se ponga el condicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordemos que inicialmente nosotros habíamos empezado cargando el valor 0, que habíamos puesto el menor igual y que habíamos hecho incrementar aquí en una unidad. En este caso, recuerden que aquí lo que hacíamos era i igual a 0 y lo que queremos es que, por ejemplo, que i va subiendo de 1 en 1. Ahí creo que tenemos el mismo efecto, en este caso desde que sea menor que. ¿Qué pasa si yo pongo esta condición? Menor igual. Nosotros habíamos empezado con esta variante, ¿cierto? O mejor dicho, con esta, para indicar que si uno quiere cambiar el número de iteraciones desde arriba, pues se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces aquí, se supone que aquí cuenta las 5 veces, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo incluyo aquí un igual? Es decir, menor o igual. Se incrementa una iteración más, ¿verdad? Si contamos desde 0, si empezamos desde 0, aquí ya no son 5 veces, sino 6. Vamos a comprobar. Bueno, corre simulación. Empecemos a ver. 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven? 6. Volvamos a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cuenta una iteración más. Entonces, si uno utiliza en este caso la condicional menor o igual,
sería bueno hacer el siguiente cambio. Aquí, en la inicialización, no inicializar desde 0, sino desde 1. Y volvemos a tener otra vez el número de iteraciones que teníamos originalmente. Entonces cerremos el editor y volvamos a correr la simulación. Bueno, vuelve, empieza aquí. 3, 4, 5. ¿Listo? Listo, comprobado entonces. Entonces noten ustedes que el uso de el igual o el menor igual, el mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, cambia entonces la iteración y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Antes de que se ejecute cualquier otra acción. Bueno, espero que se haya entendido esta explicación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan todo suerte y muchos éxitos en lo que sea que emprendan.